Entonces, ¿qué es lo que realizaremos hoy? Hoy es nuestra primera clase de la fase número 4 de clases virtuales. Estamos en la asignatura de matemática, la unidad corresponde a la unidad número 1, objetivos priorizados. El título tema de la clase va a ser las raíces enésimas, seguimos viendo raíces, y su relación con las potencias de exponente racional. El objetivo de aprendizaje va a ser comprender la relación entre las raíces enésimas y las potencias con exponente racional. La profesora que les habla es Camila Cortés. Hoy día es viernes 21 de agosto y la clase está dirigida al segundo medio A. De nuevo raíces. Entonces, activación de conocimientos previos. Primero contarles qué es lo que vamos a realizar hoy. Lo que vamos a realizar va a ser estudiar las raíces enésimas, como siempre, y la relación que tienen las raíces con las potencias, en este caso de exponente racional. Entonces, recordemos, ¿qué son las potencias? ¿Quién me puede decir lo que entiende por potencia o qué tenemos que hacer cuando tenemos una potencia? Pueden escribirme en el chat o activar el micrófono. Hola, Cassandra. Las potencias son cuando tiene base y exponente. Ya, las potencias es... Activé la cámara para que después diga que no estoy en clases. Las potencias es una relación, ¿cierto?, entre dos números, una base y un exponente. ¿Y ahí qué pasaba con esa relación base-exponente? La base se multiplicaba por sí misma tantas veces como dijera el exponente. Perfecto, perfecto. Perfecto. Entonces, definición formal de potencia. Entonces, si tenemos una potencia a elevado a n, el a es nuestra base, ¿cierto? El n es nuestro exponente. Esta representa el producto, es decir, la multiplicación que tiene n veces el número a. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que el exponente, el número chiquitito de arriba, me indica cuántas veces tengo que multiplicar la base, el número más grande que está abajo, por sí misma. Espérenme, voy a revisar el chat. Ejemplo. Calcula el valor de las siguientes potencias. Para A, quiero que me escriban cuál es el valor de 3, en este caso, elevado a 2. Todos en el chat. 3 elevado a 2, ¿cuánto es? ¿Por qué me responden activado? Ya, han llegado 3 respuestas. Respondan para todos nomás. Nueve. Antonella, ¿puedes activar tu micrófono? Antonella Chamorro. Francisca, Fran Echeverría, ¿puedes activar tu micrófono? ¿Qué pasa, profe? Ya, ¿por qué 3 elevado a 2 es 9? Tú pusiste que era 9. ¿Podrías explicarnos lo que hiciste? Para calcular la letra A. Sí, la espero.
Victoria. Victoria ahí me respondió al privado de la Victoria, active su micrófono y la hora Francisca no nos puede hablar. Pero Victoria, hágalo usted. ¿Por qué 3 elevado a 2 es 9? ¿Qué hiciste para encontrar ese resultado? Puse 3 por 3. ¿Por qué 3 por 3, Victoria? ¿Por qué 2 veces 3? Porque arriba sale un 2. Perfecto. Entonces se multiplica 2 veces el mismo número. Perfecto, perfecto. Muy bien. Gracias, Victoria. El exponente me indica cuántas veces tengo que multiplicar la base por sí misma. Es 9, ¿por qué? Porque 3 por 3 es 9. La segunda, la B. Póngame cuánto da la B. Todos, me han llegado 4 respuestas. 5. No sé, hoy día los voy a hacer participar, a ver quiénes están en clase o no. Ya Joaquín Maldonado. Active su micrófono. Uy, todos tienen el micrófono malo. No, yo no. Maxi, ¿Qué? la B, como que qué. Ah, Dígame, tengo que multiplicar el 2 5 señorita veces. profesora. Perfecto. Debo multiplicar la base según lo que me indique el exponente, el número chiquitito de arriba. Como sale un 5, debo ya. multiplicar el 2 5 veces por sí mismo. No es tan difícil si es 2. A ver, 2 por Ya 2, ese 4. 4 por resultado, 2, 8. 8 por 2, 16. 16 por 2, 32. perfecto, 32. Voy a seguir revisando el chat, me siguen llegando respuestas. B, yo sí sé multiplicar. Me Ya. acordé ayer cómo hacerlo. Lo estudió previamente antes de la clase. La última, ¿quién puede, levante la manito, quién puede activar su micrófono y explicarnos cuánto va la última? Miguel Riquelme, lo escucho. Déjeme, ya, ahí está. Estaba bajando la mano. 10 por 10, 100. 100 por 10, 1000. ¿Y eso? Perfecto. Según yo. Entonces, como tengo el exponente 3 y mi base 10, multiplico el 10 3 veces por sí mismo. Entonces, 10 por 10, como muy bien dijo su compañero, es 100, y 100 por 10 es 1000. Entonces, básicamente lo que hace la potencia es, me relaciona dos números, exponente base, y el exponente me dice cuántas veces tengo que multiplicar la base por sí misma. Hasta ahí. ¿Quieren que repita algún problema de estos ejercicios? ¿Alguien sigue teniendo dudas con potencias? Ya, vamos a seguir avanzando. Ahora tengo una pregunta para ustedes. ¿Pueden calcular la potencia 4 elevado a un medio? Pónganme sí o no en el chat. 4 elevado a un medio. Maxi, ¿cómo lo harías? Sí, es un número decimal. ¿Cómo lo harías? Porque acá tenemos puro exponente entero. Pero ¿qué pasa cuando es un número decimal o una fracción? Entonces, eso es lo que vamos a aprender hoy día, a calcular potencias, donde el exponente es un racional. ¿Quién quiere hablar? Donde el exponente es un racional. Por eso aún no, pero pronto. Después de esta clase ya lo podemos calcular. Potencias con exponente racional.
Y ahora vienen definiciones matemáticas. Sea n, un número perteneciente a las naturales. Les pregunto a ustedes, ¿alguien me puede decir cuáles son los números naturales? ¿Era del 1 al 9? ¿O del 1 al 10? Del 1 a infinito, pero números enteros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, infinitamente. Y A perteneciente a los reales. A puede tomar cualquier valor real. De tal forma que la raíz enésima de A exista. Es decir, yo voy a poder calcular esa raíz o trabajar con ella. Se define la relación entre las potencias con exponente racional. Esto es importante, la relación entre las potencias con exponente racional y las raíces enésimas como. Tengo la raíz enésima de A. Yo la puedo escribir como una potencia con exponente racional, en donde el índice de mi raíz va a ser el denominador de mi exponente y el A, como está elevado a 1, el 1 va a ser el numerador de mi exponente. O viceversa, si tengo una potencia con exponente racional, el denominador va a pasar a ser el índice de mi raíz y la base va a quedar elevada al numerador, es decir, a 1. Ya, se queda un poco complejo, pero después se van a dar cuenta que no tanto. Entonces, la relación que cumplen estas dos es, cualquier potencia que tenga exponente racional la puedo escribir como una raíz, y cualquier raíz la puedo escribir como una potencia con exponente racional. Pregunta, ¿qué significa que el exponente sea racional? ¿Cuál es la definición de un número racional? Pueden escribir por el chat o abrir el micrófono. Eso lo estudiamos creo que en la fase 1, los números racionales. ¿Qué significa un número racional? ¿Cuáles eran los números racionales? Cuando está en fracción, no está en negativo, mal, pero así creo que me acuerdo. Ya, bueno, teníamos fracciones, decimales. ¿Qué tenían que cumplir esos números? Sí tenían que cumplir algo. Ahí la Vale me dice, creo que algo de representar. Sí, los números racionales son todos aquellos números, ya sea decimales, finitos, semiperiódicos, periódicos, que yo los puedo escribir como una fracción. Entonces, que el exponente sea racional significa que yo lo puedo escribir como una fracción. Ejemplo, ahora vamos a ver con el ejemplo que les presenté anteriormente de este 4 elevado a un medio. Si tenemos la potencia 4 elevado a un medio, podemos escribirla como raíz. En este caso, el denominador de mi exponente, es decir, el número de abajo, va a pasar a ser el índice de mi raíz, ¿sí? Entonces el denominador pasa a ser el índice, y mi base queda elevada a mi numerador, pero como mi numerador es 1 y 4 elevado a 1 es 4, no es necesario escribirlo. Entonces, ahora que entendemos, es decir, podemos reescribir estas potencias con exponentes racionales en raíces, podemos calcular efectivamente cuánto era 4 elevado a un medio, que en este caso corresponde a la raíz cuadrada de 4, que es 2. Hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? Entonces, Yo, profe, dígame, no entiendo ¿qué parte te perdiste? todo. Profe, Dígame.
Pero es solo traspasarla así como cambiarla Solo así transformar cuando... las potencias a raíces, o raíces a potencias. Ah, entonces... ah, Ya, hagamos otro ejemplo, Stephanie. Sí. A ver, 3 elevado a un cuarto. Un cuarto. Entonces tengo mi base, que en este caso sería 3, ¿cierto? Mi exponente racional, es decir, fracción, sería un cuarto. ¿Cómo podría yo reescribir este 3 elevado a un cuarto como raíz? Te voy a dar la clase. Uy, me salí. No, está bien, está bien. Yo lo decía por el gatito. Ay, sí, quería estar ahí, siempre pendiente. Ya, ahora sí. ¿Cómo podría reescribir este 3 elevado a un cuarto como raíz? Yo dije, el denominador va a pasar a ser el índice de mi raíz. ¿Recuerdas lo que era el índice de una raíz, Stephanie? No sé, profe. Ya. Vamos a recordar eso. Cuando yo tenía raíces, chiquillos, el índice correspondía al número chiquitito que estaba sobre la raíz. Ahí el índice podía ser raíz cuadrada, sería un 2, raíz cúbica sería un 3, ¿ok? Espérenme el chat. Bernardo, sí, sí puede tener menos. Entonces, Stephanie, el denominador de mi 3 elevado a un cuarto pasa a ser el índice de mi raíz. ¿Cuál sería el índice entonces? El número chiquitito de arriba. ¿Ya? Y en términos de este 3 elevado a un cuarto, ¿cuál sería el índice si yo quiero traspasar este 3 elevado a un cuarto a raíz? 4. El 4. 4, perfecto. ¿Y adentro qué me va a quedar? Adentro de mi raíz me va a quedar mi base 3 elevada a mi numerador, que era 1, sería 3 elevado a 1, que es 3. ¿Sí? Y eso fue lo que hice acá. Tenemos 4 elevado a un medio, lo voy a reescribir como raíz, donde el índice ahora va a ser el denominador 2, índice 2, o sea, raíz cuadrada, y adentro me va a quedar mi base 4 elevado a 1, que es 4. ¿Ahora sí, Stephanie? Sí, ahora entiendo todo. Entonces, siempre es esto. El denominador de mi fracción, de mi exponente racional, va a ser el índice de mi raíz. Índice de raíz, el número chiquitito que está en la raíz. Y la base, o sea, y la cantidad adentro, la cantidad subradical o radicando, va a ser mi base elevada al numerador. Ya, vamos a ver otro caso en donde no va a ser a elevado a 1 partido en n, va a ser a elevado a un número partido en otro número. Entonces, si m, por otro lado, si m pertenece a los naturales, es decir, en este caso de 1 hasta infinito, números enteros, entonces, de las propiedades de las potencias que conocemos, se tiene que, ahora tenemos nuevamente a elevado, o sea, una base elevado a un exponente racional elevado a otro exponente. ¿Alguien se acuerda de la propiedad de potencias de exponente elevado a exponente? ¿Qué pasaba ahí? Por ejemplo, si tenía, voy a poner letra de nuevo, c elevado a, y todo eso elevado a b. ¿Qué pasaba con los exponentes? Se multiplicaba. Se multiplicaban, perfecto. Entonces, ¿acá qué tengo? A elevado a 1 partido en n, mi exponente racional elevado a otro número. Lo que hago es multiplicar los exponentes y debo recordar que acá debajo del m obviamente hay un 1 y tengo 1 partido en n por m partido en 1. Y la multiplicación de fracciones se hace de manera lineal, ¿cierto? Y me quedaría a elevado a m partido en n. Por lo tanto,
aplicando la definición y relación con las raíces enésimas, se tiene que a elevado a m partido en n, nuevamente, potencias con exponente racional, es decir, fracciones. El denominador pasa a ser el índice de mi raíz, el número chiquitito que está en la raíz, y adentro me va a quedar que la base a elevada al numerador m. Y recordando por propiedades de raíces que estudiamos en la fase número 3, esto lo puedo reescribir también como la raíz enésima de a, todo elevado a m, con raíz y todo. Pero esto igual no es tan importante. Necesito que se aprendan esa relación potencias-raíces. Voy a explicar nuevamente. El denominador pasa a ser el índice de mi raíz, y adentro mi cantidad subradical o radicando va a ser la base elevada al numerador, ¿sí? O viceversa. Si tengo la raíz enésima de un número elevado a otro, si yo lo quiero reescribir como potencias de exponente racional, el índice va a pasar a ser el denominador del exponente que tenía en la cantidad subradical o radicando. Ya. En base a todo lo que acabo de decir, apliquemos las propiedades. Es decir, en esta actividad debemos, si tenemos potencias, pasarlas a raíces, o si tenemos raíces, pasarlas a potencias. En el ejercicio A, ¿alguien me podría decir cómo quedaría? Tengo un 6 elevado a 2 tercios. Es decir, una potencia con exponente racional lo debo pasar a raíz. Sí, después de transformar la potencia, después de transformar de raíz a potencia, no, después de transformar de potencia a raíz, si se puede resolver, se resuelve. Ya. ¿Cómo me quedaría con raíz? El índice de mi raíz, ¿cuál sería? 3. Perfecto. Identifiquemos los datos. El denominador de mi fracción es 3, por lo tanto sería el índice de mi raíz cúbica. ¿Y adentro qué me quedaría? 6 elevado a 2. Elevado a 2. 6 elevado a 2. ¿Puedo resolver la potencia 6 elevado a 2? Sí. ¿Cómo me quedaría 6 elevado a 2? 36. Quedaría 6 por 6. Recuerden, el exponente me indica cuántas veces tengo que multiplicar la base por sí misma, y sería 6 por 6, 36. Por lo tanto, me quedaría la raíz cúbica de 36. Vuelvo a explicar. El denominador de mi exponente pasa a ser mi índice, y adentro me quedaría la base elevada al numerador. La segunda, tengo raíz, por lo tanto debo pasar la potencia. Pregunta número 1. Si acá no me aparece índice, ¿qué debo asumir que hay ahí? Un 1. ¿Un 2? Acuérdense, O era un 2. de ahí. Acuérdense. O era un 2. Si no me aparece nada, no tengo raíz. Ah, se me olvidó. Entonces, un 2, raíz cuadrada. O sea, si me aparece 1 es como no tener raíz. Por lo tanto, si no me aparece nada, es tener raíz cuadrada. Ahora, ¿cómo puedo transformar esto a potencia? Espérenme, alguien me escribe en el chat. ¿Cómo transformo esto a potencia? ¿Cuál sería mi denominador del exponente racional? ¿2? No. Hizo el chat.
nuevamente, el índice pasa a ser el denominador de mi exponente racional. Entonces me quedaría 7 elevado a 5 partido en 2. ¿Sí? Siempre es esa relación, índice-denominador. Lo otro ya viene por consecuencia. Ya, la C. La C, tengo una potencia de base 1 partido en 16 y exponente un cuarto. ¿Cómo pasó eso a raíz? ¿Cuál sería mi índice de la raíz? ¿4? Siempre, el índice es el denominador, sería raíz cuarta. Y adentro de la raíz, mi radicando, ¿qué quedaría? Ahora, ¿qué le pregunto? 1 partido en 16. Elevado a... No, ahí nomás. ¿Por qué ahí nomás? Porque elevado a De 1. uno. ¿Y ahí qué pasa cuando tengo elevado a 1? Ah, no, corrección, es 1. No. Si tengo elevado a 0 es 1. Sí. Si tengo elevado a 0 es 1. ¿Pero por qué ahí quedaría 1 partido en 16? Si ya es 1 partido en 16. Pero les pregunto por qué. Porque está ahí. El ser 1 no se multiplica. Porque claro, mi exponente es 1 y me dice, no debes multiplicar la base por nada, se deja tal cual. Pregunta, ¿hay algo más que pueda yo hacer acá? ¿Pasar a decimal? No, no sé. No, no pasen más decimales, esos son, decimales son feos. ¿Qué puedo hacer acá? Propiedades de raíces, acuérdense. ¿Qué puedo Como hacer? acuerdo, profe. Los separo. Los separo, ya, ¿cómo los separo, Maxi? Pues los separo, pues quito el uno de arriba y lo pongo al lado. ¿Y para qué quiero hacer eso? No tengo idea. ¿Qué Fue lo pasaba primero que se me vino a la mente. cuando yo tenía una raíz de una fracción? ¿Qué podía hacer ahí? No sé. Se me olvidó. Ya, lo que podía hacer cuando tenía una raíz de una fracción es separarla en numerador y denominador. En este caso me quedaría la raíz cuarta de 1 sobre la raíz cuarta de 16. Es como lo mismo que aplicaba para la multiplicación, también aplica para esta división. Les pregunto a ustedes, ya, esto sí que quiero que me contesten. ¿Cuál es la raíz cuarta de 1? Pónganme todo en el chat el valor. ¿Cuál es el valor de la raíz cuarta de 1? Creo que 1. Ya, esto fue 1, ya. Sí. 1, bien, ya. La raíz enésima de 1 siempre es 1. Independiente del valor de su índice, siempre va a ser 1. Por lo tanto, la raíz cuarta de 1 efectivamente es 1. Y la raíz cuarta de 16, ¿cuál es su valor? Ah, es un número muy grande. 2. ¿Quién respondió 2? Yo. Leandro, ¿por qué 2? ¿Cómo calculaste? No sé. Calculé rápido. Pero, Porque múltiplo. pero dinos. Múltiplo del 2. Múltiplo del 2. Y del 4. ¿O no? No. No, si es 2. Pero ¿cómo lo calculaste? A ver. 2 por 2 por... No, 2 Ah, por hiciste esta 2 da 4. multiplicación.
4 por 2 da 8 y 8 por 2, 16. Perfecto, porque 2 elevado a 4 me da 16. Por lo tanto, recapitulo el C. Tengo la potencia de 1 partido en 16 como base, un cuarto exponente racional, lo quiero escribir como raíz, el denominador pasa a ser el índice de mi raíz, y adentro me va a quedar la base elevada al numerador que era 1, y ahí los típicos me dijeron que no era necesario escribirlo. Por eso me queda la raíz cuarta de 1 partido en 16. Ahora, por propiedades de raíces, lo que yo puedo hacer cuando tengo una raíz de una fracción es separarle el numerador y denominador. Es por eso que yo escribí la raíz cuarta de 1 sobre la raíz cuarta de 16. Lo primero que les pedí a ustedes es que calcularan la raíz cuarta de 1, hay varios me pusieron 1 en el chat, y efectivamente la raíz enésima de 1 siempre es 1. La raíz 10 de 1 es 1. Y finalmente les pedí que calcularan la raíz cuarta de 16. Y ahí es 2. ¿Por qué? Porque 2 elevado a 4 me da 16. Hasta ahí. ¿Quieren que repita alguno de los ejercicios? Voy a revisar el chat. Joaquín explicándome por qué la raíz cuarta de 16 era 2. Victoria, repito la C. El 1 partido en 16 elevado a un cuarto. Sí, profe. Ya, lo voy a borrar todo, ¿ya? Entonces, si tengo potencia, lo quiero pasar a raíz. Me va a quedar una raíz con el índice igual al denominador de mi exponente. Victoria, ¿cuál es el denominador de mi exponente racional acá? Denominador. Denominador es el número de abajo. No, aquí en el exponente Victoria. 4. Entonces, el denominador pasa a ser ahora el índice de mi raíz, 4. Adentro, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar la base es 1 partido en 16 completa, por eso tiene paréntesis. La base elevada al numerador. ¿Cuál es el numerador de mi exponente? 1. 1. Y ese 1 no es necesario escribirlo porque la base se mantendría igual. Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer cuando tengo raíz de una fracción? Lo que puedo hacer es separarla. En este caso voy a tener la raíz cuarta de ¿qué? De mi numerador, que es 1, sobre la raíz cuarta de 16. Victoria, ¿cuál es la raíz cuarta de 1? 1. Perfecto. Perfecto. ¿Y la raíz cuarta de 16? 2. 2. Por eso esa potencia da como resultado 1/2. ¿Te quedó más claro ahora, Victoria? Ya entendí. Ok. La última. Voy a borrar esta ya porque me ocupa mucho espacio. La última. Raíz cúbica de 9. Tengo la raíz y la quiero pasar a fracción. Bernardo, dígame. Sí, Bernardo, pero no creo que lo lleguemos a preguntar porque igual son valores muy grandes. Me va a quedar un índice en ese caso de 8, igual es grande. Pero se puede cualquier expresión como fracción. Ya, pregunta.
pregunta. El 9, ¿a qué exponente está elevado aquí adentro de la raíz? Se pondría 9 partido, o sea, 9 9 ¿ya? y el 2 partido en 3. Espérame, ¿dónde hay un 2? La fracción. Pero es que usted dijo que si no, no había, tenía que Pero es que acá, asumir que era mira, un 2. acá estaba el espacio, pero acá hay un 3. Pero tiene que ir la fracción ahí encima, po. Por eso les pregunto, ¿el 9 a qué número está elevado? A 1. Cassandra, ¿el 9 está elevado a algo o no? No sé, profe, ya me enredé ya. El 9 está elevado a 1, 9 elevado a 1 es 9. Entonces el numerador, en este caso, el número de arriba sería 1, y el denominador sería mi índice, y ahí sería efectivamente partido en 3. Por lo tanto, esta raíz cúbica de 9 lo puedo escribir como 9 elevado a 1/3. Les voy a poner otra de raíces. Esa, ¿cómo la puedo reescribir como potencia? Dos elevado a 3 medios. Maju, ¿por qué 2 elevado a 3 medios? Después, Victoria, voy con tu respuesta. Porque 2 abajo y ya el Problemas técnicos. Y ahora sí, pasó el caballero. Ya, Majo, ahora sí. el 2 sería el denominador. Y el 3 El índice de mi raíz, el número chiquitito que está en mi raíz, siempre va a ser el denominador de mi fracción. En este caso, como tengo 2 elevado a 3, es decir, mi exponente es 3, mi m es 3, va a quedar la base 2 elevado a mi m, 3, partido en mi índice que era 2. Por eso es 2 elevado a 3 medios. Sin embargo, la Victoria se dio cuenta de otra cosa. La Victoria se dio cuenta que 2 elevado a 3 era 8. Es decir, reescribió esto como la raíz cuadrada de 8. Si tengo eso, raíz cuadrada de 8, ¿cómo podría reescribirlo como una potencia con exponente racional? El 8 pregunta, ¿a qué número está elevado? a 1. Cuando no tengo ningún elevado, asumo que es 1. Cuando no tengo ningún índice, asumo que es raíz cuadrada. Ahora, Victoria, ¿cómo me quedaría esta raíz en términos de potencias de exponente racional? ¿8 elevado a cuánto me quedaría? Perfecto, a 1/2. Entonces, mi base va a ser, sigue siendo 8, el índice pasa a ser el denominador de mi fracción, 1/2. ¿Ok? Ya, vamos a seguir haciendo ejercicios de esto. Ya, la actividad número 1. Verifiquen si cada afirmación es verdadera o dice falsa. Acá debería decir falsa. Sí, Victoria. Justifica en ambos casos. Y acá les escribimos la relación que cumplen las potencias con las raíces. Entonces, quiero que me digan si la afirmación 1 es verdadero, o sea, la afirmación A es verdadera o falsa. Me escriben en el chat.
verdadera, me dicen algunos. Cuando tengan este tipo de comprobación, de comprobar que una raíz es igual a una potencia, yo recomiendo que empiecen trabajando desde las potencias y lleguen a la raíz. Es falso. Me dicen falso, verdadero. Sigo esperando respuestas. Verdadero, verdadero, Joaquín. Maju, ¿por qué me dices que es falsa? Porque el 32 no está elevado a 5. Está Ya, elevado a pero 1. mira, si te das cuenta, tengo distintas bases acá. Tengo 32 y 2. Sí, o sea, no sé si estoy en lo correcto, pero sería 32 elevada a 1/3. Yo pienso, no sé. Perfecto. ¿Y el 32 lo puedo escribir como una potencia de 2? No, porque, o sea, no sé. Ya. No se puede. Tipo, Fíjense lo que voy a decir nuevamente. Si les sale esto, empiecen siempre de la potencia para llegar a la raíz. Maju, pero ayúdame. pues, ¿Cómo puedo reescribir este 2 elevado a 5/3 como raíz? Sería raíz. Y raíz, el denominador pasa a ser el índice, ¿cierto? Así es. El Raíz denominador- cúbica, Ya, raíz 2, cúbica de 2 elevado a 5. 2 elevado a 5. ¿Qué puedo hacer con este 2 elevado a 5? ¿Cuál es el valor de esto? 32. 2 2 elevado elevado a a 5 5. sería 32. 32. Ah, entonces Y ya no, lo mismo, ¿no? Siempre empiezan de la potencia porque es más fácil llegar de potencia a la raíz que de la raíz a la potencia, ¿ya? Ok. ¿Quedó claro esto? El veneno sigue escribiendo verdadero, Joaquín, verdadero, verdadero, verdadero todo el rato. Ya, quedó claro esto, lo hago de nuevo. Entonces, siempre recuerden, el denominador de mi fracción, de mi exponente, pasa a ser el índice de mi raíz, y adentro me va a quedar simplemente la base elevada al numerador, en este caso que es 5. Joaquín Maldonado. Joaquín Maldonado, me dices que la 2 es falsa. ¿Por qué la 2 es falsa? Activa tu micrófono si es que puedes. O escríbenos en el chat para todos tu argumento, no para mí. Yo creo que también es falsa. ¿Por qué dicen que es falsa? Porque Dato de la profe, empiezan de la está. potencia siempre. ¿Ya? Miguel, Porque ya, espérame. Se me salió esto. Porque el 49, o sea, el 49 también está elevado a 2. ¿ya? Entonces, no queda. ¿Cómo me quedaría si fuese, cómo me quedaría la igualdad correcta, Miguel? Sin el S49, sin elevarlo a 2. Dejarlo violito. Ya, empecemos de la potencia entonces. Si yo quiero reescribir esta potencia como raíz, pregunta, ¿cuál sería el índice? 5. Sería el denominador de mi exponente, ¿cierto? 5. Y adentro, ¿qué me quedaría? Me quedaría mi base elevada al numerador, 7 elevado a 2. Victoria Lagos, ¿estás ahí? Victoria. Dígame. Victoria, 7 elevado a 2, ¿cuánto es? ¿7 elevado a 2? 49.
Ya, entonces dentro de mi raíz, mi cantidad subradical o radicando me va a quedar en 49. Entonces, esta potencia la puedo reescribir como la raíz quinta de 49. Victoria, ¿la afirmación que aparece acá es verdadera o falsa? Si es verdadera, ¿por qué es verdadera? Y si es falsa, ¿por qué es falsa? Bueno, ahí le spoileé. Es falsa, ¿por qué? Porque acá me dice raíz quinta de 49 al cuadrado. Y yo acá tengo 49 al cuadrado donde puse la X. No, solo tengo raíz quinta de 49, por eso es falsa. Y nuevamente les vuelvo a dar el tip, empiecen siempre de la potencia porque es más fácil transformar potencia a raíces. Ya, la C, pónganme si es verdadera o falsa en el chat. Quien no me ponga le voy a preguntar. Recuerden, el denominador de mi fracción siempre va a ser el índice. Dígame. La escribí por el privado, ¿lo puede ver, por favor? Espérenme. Ahí varios me han dicho verdadera, algunos me han dicho que es falsa. 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 Yo digo que es real, es verdadera. Miguel, ¿por qué es verdadera? O según yo, según ¿Por qué yo. es verdadera? Voy a seleccionar un verdadero y un falso. Porque Ya, dato de la profe, empiecen siempre de la potencia. Ya, Miguel, ¿cómo Sí. quedaría esa potencia escrita como raíz? Ok, ya. El índice es 3. Ya, índice 3, al tiro. Índice denominador de mi fracción, de mi exponente racional. Ya, perfecto. Ya dentro del 8 elevado a 2. Ah, no. 8 elevado a 2. Está falsa. ¿Cuánto es Cambié de 8 opinión. elevado a 2, chiquillos? Pónganme al tiro en Me el chat. confundí. A ver quién tiene problemas con potencia. 64. 8 elevado a 2, recuerden, el exponente me indica cuántas veces tengo que multiplicar la base por sí misma. 64. Tengo exponente 2, 8 por 8, y eso es 64. Y acá tengo la raíz cúbica de 64. En esta igualdad, No. Creo, ¿no? No. tengo la raíz cúbica de 16. Para que salga 16 sería 4, en realidad. 4 Sería 4 elevado a 2 tercios. Súper. Muy bien. Muy buena ese análisis, Majo. Por eso es falsa. Recuerden siempre que el exponente me indica cuántas veces tengo que multiplicar la base por sí misma. Ya, ¿necesitan que repita alguno de estos problemas? Recuerden siempre empezar por la potencia porque es más fácil. Es más fácil transformar potencia a raíz, según yo. Escríbanme si necesitan que repita alguna letra. El B era como C49 al cuadrado. Ya, voy a seguir avanzando. Y ahora vamos a recordar lo que son las propiedades de las potencias. Yo sé que ustedes las estudiaron el año pasado. Entonces, sean P, Q pertenecientes a números racionales, A y B números reales, distintos de cero. Las potencias de exponente racional cumplen las mismas características de las potencias de exponentes enteros. Tenemos las primeras dos propiedades, en donde la base es la misma y el exponente es diferente. En la primera propiedad me está diciendo la multiplicación, como en 10 minutos, la multiplicación de potencias de igual base y distinto exponente
lo que tengo que hacer es mantener la base y sumar los exponentes. En la división de potencias de igual base y distinto exponente, lo que tengo que hacer, mantengo la base y resto los exponentes. Para los segundos casos tengo la base diferente, A, B distinto, pero el mismo exponente. Entonces, en el caso 3 me dice multiplicación de potencias con el mismo exponente. Lo que hago simplemente es multiplicar las bases y mantengo el exponente. Y en el caso de la división de potencias con distinta base y mismo exponente, lo que hago es dividir las bases y mantengo el exponente. Y finalmente el último caso es en que tengo la potencia de una potencia. En este caso mantengo la base y lo que tengo que hacer con los exponentes es multiplicarlos. Ya, en base a lo que acabo de decir, veamos ejemplos donde apliquemos las propiedades con potencias con exponente racional. Para el ejemplo A, ¿qué tengo que hacer? Tengo multiplicación de potencias de igual base. ¿Qué pasa con los exponentes en ese caso? ¿Qué son los exponentes? Estoy aquí en el caso 1. Perfecto. Potencias de igual base, lo que hago es sumar los exponentes. Entonces mantengo la base y sumo los exponentes. Me queda 1/3 más 1/2 más 1/4. ¿Cómo se sumaban fracciones? Había que igualar el denominador, ¿o no? Igualo denominadores. ¿Y cómo lo hago para igualar denominadores? Con el mínimo común múltiplo. Con el mínimo común múltiplo, súper. ¿Cuál sería el mínimo común múltiplo entre 3, 2 y 4? ¿Cuál es el mínimo común múltiplo entre 2, 3 y 4? ¿Sería 12? Sería 12. 12, todos 12, perfecto. Entonces me quedaría la base igual, mantengo la base, y ahora me quedaría mínimo común múltiplo 12. ¿Qué hago ahora? Se suman los de arribita. 3. Espérenme, todavía no. 3. 2 más 12. ¿Qué hago con estas fracciones ahora? Y igual en los denominadores. Se suman, ¿no? Pero no tiene que ser algo previo antes. Multiplicar también ¿Sí? los numeradores. Perfecto, perfecto. Entonces lo que hago, ya igualé los denominadores, me di cuenta que el mínimo común múltiplo entre esos tres era 12, lo que hago ahora es amplificar cada una de mis fracciones con el fin de obtener un denominador 12. ¿Por cuánto tengo que multiplicar el 3 para que me dé 12? 3. 3 por 3 4. 9. Por 4. 4, ahí sí, 4. Entonces la primera fracción me va a quedar 4 partido en 12. ¿El 2 por cuánto? Por 6. 6. Amplifico por 6 y arriba me queda 6. Y finalmente, ahora sí, Leandro. 3. Y ahora cuando ya tengo mi fracción amplificada, ya mis denominadores igualados, lo que hago es sumar. ¿Cómo sumo cuando tengo el mismo denominador? Se mantiene el denominador y se suman los numeradores. Y se suman los numeradores. En este caso, 13. 13. Perfecto, 13. Voy a borrar procedimiento. Me queda 2 elevado a 13 doceavos. ¿Qué puedo hacer ahora? Simplificar. 13 doceavos. ¿No? No, porque el 13 y el 12 no tienen números en común, no tienen divisores en común. Eso. Potencia de exponente racional. Pasémoslo a raíz. ¿Cómo lo haría eso? ¿Cuál sería el índice de mi raíz? 2, o sea, el índice es 12.
Entonces me quedaría la raíz doceava. Aquí, Bernardo, hay un ejemplo de mayor que 4. Y adentro, ¿qué me quedaría? Entonces, el 2 índice, elevado a 13. 2 elevado a 13. Pregunta, ¿hay algo más que podría hacer acá? Y ahora necesito que pongan mucha atención. Resolver la potencia. Pero nos vamos a demorar infinito. Infinito ahí multiplicando el 2 13 veces. Necesito que pongan mucha atención acá. Lo que voy a hacer es reescribir este 2 elevado a 13 como 2 elevado a 12 por 2. Ya. ¿Alguien me puede decir por qué esa igualdad es verdad? Porque básicamente lo que está haciendo es multiplicar el 2 13 veces, pero solo que está elevado a 12 y se multiplica otra vez por 2. Por un 2 elevado a 1, ¿cierto? Ya. Sí. Pregunta, ¿qué puedo hacer ahora? Tengo una multiplicación dentro de una raíz. ¿Qué puedo hacer? ¿Se puede eliminar el 12? Multiplicación de igual base. Paso previo. Sí, voy a eliminar algo, pero Majo, ¿el paso previo qué sería? O sea, sé que se tiene que eliminar el 12 porque está elevado el 2 está elevado a 12 y tiene raíz de 12. Bien, lo que voy a hacer es, al igual que cuando tenía fracción, la raíz de 3 la podría convertir a potencia. Perfecto. La raíz de 3 la podría convertir a potencia. ¿Cómo me quedaría esa raíz de 3? Pregunta, si aquí no aparece índice, ¿qué índice va? 2. El 2. Si el 3 no está elevado a nada, o sea, no aparece un exponente, ¿qué exponente va? 1. 1. Ya. ¿Cómo escribo esa raíz cuadrada de 3? 3 elevado a 1 medio. 1 medio, perfecto. Entonces me queda 3 elevado a 2 tercios dividido en 3 elevado a 1 medio. ¿Qué propiedad de potencias puedo utilizar ahí? Igual base. ¿El exponente? Oh, no, nada que ver. División, Igual perfecto, base. de igual base. División ¿Qué de pasaba en igual la base. división de igual base? Ahí aparece. ¿Qué pasaba Se en la restan los Se mantiene la base exponentes. y Se los mantiene la base y exponentes se restan se los exponentes. Perfecto. Uy. Perfecto. ¿Me siguen escuchando, cierto? Sí. Uy, me asustó mi gata. Esto es un medio. Cero respeto a los gatos aquí en esta casa. Ya. Nuevamente, igual o denominadores. ¿Cuál sería mi mínimo común múltiplo entre 3 y 2? 6. 6. Perfecto. Entonces, ambas me tienen que quedar con denominador 6. Sí, Maca, no hay problema. Ya. ¿Qué hago ahora con mis fracciones? 7. Necesito que el denominador sea 6. Ya. La primera, ¿por cuánto la debo amplificar? 2. Por 2. ¿Quién está hablando? El Leandro, ¿cierto? Sí. Ya, entonces ya tengo denominador 6 y arriba me quedaría 2 por 2, que es 4. Perfecto. Y la Y segunda, 3. Leandro, 3. 3. Arriba me quedaría 3 y abajo ya tenía puesto el 6. 7. ¿Cuánto me da 4 sextos menos 3 sextos? Ah, no, 1. ¿Cuánto es eso? 1 sexto. Entonces me quedaría mi base 3 y mi exponente 1 sexto. Pregunta, ¿cómo paso esa potencia de exponente racional a raíz? ¿Cuál sería mi índice? 6. Índice siempre denominador. Eso es lo que tienen que guardar. Eso es como clave.
Y adentro, ¿qué me quedaría? Mi base, 3, elevado a... A 1, queda Eso 3. ya no es necesario ponerlo. Perfecto, muy bien, Dayana. Pregunta, ¿necesitan que repita nuevamente el A o el B? Necesito, sí, que manejen el tema de suma y resta de fracciones con distinto denominador. Ya. Ya, chiquillos y chiquillas, apliquemos lo aprendido para ir terminando con la clase. Entonces, la actividad número 1 dice, aplica las propiedades de las potencias para expresar como un solo radical y reduce cuando corresponda. Entonces, yo les pregunto, ¿qué propiedad de potencia utilizarían para resolver este problema? La cuarta propiedad sería ¿Qué decía la cuarta propiedad, Maju? que A elevado a P entre B elevado Pero en a P términos fáciles, Maju, no te preocupes por eso. ya que La relación base-exponente. el medio se dividía entre 7 cuartos y se mantenía el exponente, que son 2. Perfecto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como tengo mismo exponente, lo que hago es operar las bases y mantener el exponente. Entonces acá en el fondo me quedaría, ahí utilizamos la propiedad del mismo exponente, me quedaría 35 medios dividido en 7 cuartos y mantengo el exponente que era 3 medios. Pregunta, ¿cómo se dividían las fracciones? Se multiplicaba cruzado. Se multiplicaba cruzado, perfecto. Entonces me va a quedar, si multiplico cruzado, 35 por 4 en el numerador y en el denominador me va a quedar 7 por 2 o 2 por 7. $35 por 4 me da 140 y 2 por 7 me da 14. ¿Qué puedo hacer ahora acá? ¿Qué podría hacer ahí con esa fracción? Se Con podría la dividir. 140 dividido en 14 Se podría dividir. O se sea, podría dividir, o sea, simplificar. ¿Por cuánto simplificarías ahí? 140 entre 14 sería 10. 10, perfecto. Entonces esto me quedaría 10 elevado a 3 medios, ¿cierto? Creo que lo tengo anotado, así que 10 elevado a 3 medios. Ahora, ¿cómo pasaría ese 10 elevado a 3 medios a una raíz enésima? ¿Cuál sería el índice de mi raíz? El 2. Perfecto, el índice me quedaría, espérenme, el 2, ahí la Yana me está contestando en el chat. Y me quedaría, ¿cierto? Raíz cuadrada, el índice es el denominador de mi exponente. Y adentro me quedaría mi base elevada al numerador, que es 3. ¿Qué podría hacer ahora ahí? Estamos en el caso donde el número de arriba de la fracción es mayor al número de abajo. ¿Qué podría hacer ahora? Acuérdense del ejemplo del 2 elevado a 13 partido en 12. ¿Qué hice yo ahí después? Ya, vuelvo a repetir. Siempre que tenga una potencia donde el numerador es mayor al denominador en el exponente, lo que puedo hacer es reescribir la potencia, que me quedaría la raíz cuadrada, de
10 elevado a 2 por 10, con el fin de simplificar el valor lo máximo posible. Entonces yo sé que 10 elevado a 2 por 10 es lo mismo que 10 elevado a 3, no estoy diciendo mentiras con eso. Ahora, como tengo una multiplicación dentro de una raíz, lo que hago es separar mis raíces, separar mi multiplicación en una multiplicación de dos raíces. Entonces me quedaría raíz cuadrada de 10 elevado a 2 por raíz cuadrada de 10. Siempre que tenga una raíz cuadrada cúbica y adentro tenga un número elevado al mismo valor, al mismo índice, en este caso 2, lo que puedo hacer es simplemente borrar la raíz. Esa fue una propiedad que estudiamos. Entonces acá me quedaría 10, simplemente 10, y la raíz cuadrada de 10. Siempre, siempre, siempre que puedan hacer esto, háganlo porque es la forma de escribir la expresión más simplificada. Pero borrar. Dos ejercicios, Dayan. Ya, apliquemos lo aprendido. Actividad 2. Si x es mayor a 0, entonces la expresión, y ahí tengo la raíz cúbica, y adentro una raíz cuadrada, y un x elevado a 7, es equivalente a. Entonces, primera pregunta, ¿qué índice tengo ahí donde no aparece nada? 2. 2. ¿Cómo resolverían esto? Lo pueden hacer de dos formas. ¿Cómo lo resolverían? Recuerden que para la fase 3 nosotros estudiamos cómo expresar dos raíces en una sola raíz. Leandro dijo algo. Multiplico las raíces. Multiplica los índices, ¿cierto? ¿Qué me quedaría entonces? 6. Entonces, índice 3 por 2 solo en una pura raíz y adentro me quedaría x elevado a 7. Leandro, ¿cómo transformo esa raíz sexta de x elevado a 7 a potencia? ¿Cuál sería mi denominador de la potencia? El 7. No, ese sería el numerador, No, el que queda arriba. Siempre el el 6. índice, siempre el índice va para abajo. Entonces me quedaría x elevado a ¿qué, Leandro? 7 sextos. 7 sextos. ¿Está la alternativa? Sí. B. B. Les voy a explicar la otra forma de hacerlo. Esta era la forma más fácil que podían abordar el ejercicio. La otra forma es transformo la raíz cuadrada de x elevado a 7 a potencia y me quedaría, acá recuerden que hay índice 2, me quedaría x elevado a 7 medios. ¿Sí? Y luego lo que hago es transformar la raíz cúbica de x elevado a 7 medios en potencia, reescribiendo obviamente el índice como 1 partido en 3. Acá aplico la propiedad de multiplicación de exponente de un exponente y me quedaría x elevado a 7 medios por 1/3. Y finalmente eso es equivalente a x elevado a 7 sextos. Entonces lo que podrían haber hecho es directamente haber escrito todo como una sola raíz o haber primero traspasado esta raíz a potencia y luego la raíz más grande a potencia. Y ahí le hubiese quedado exponente de un exponente, multiplican los exponentes y les quedaría igual x elevado a 7 sextos. Entonces era la B. Desafío. Si x es igual a elevado a 3 y a al cuadrado es igual a 2, con una mayor que 0,
Entonces el valor de x es, ya, lo que les voy a pedir es que saquen una foto a este desafío y me lo manden después por correo y les voy a dar como unos puntitos extra, ¿ya? Como todos los desafíos, porque creo que ya estamos como en la hora. De hecho, llevo como 1 hora 10 minutos haciendo clase. No los voy a spoilear. Lo voy a pasar rápidamente. Ya, sáquenle una foto a esto. Lo voy a pasar rápidamente. Y ahora sí. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué estudiamos hoy? Chatear. Potencias. ¿Potencias con qué, Victoria? De exponente racional. Potencias con exponente racional. Con exponente, pasar la raíz a la potencia. Potencia, espérenme. Como que el chat me distrae. Con exponente racional. ¿Qué más me dijeron? Pasar de raíz a potencia. Propiedades de potencias. Y viceversa. Recordamos lo que eran las propiedades de potencias. Perfecto. Ahí creo que nadie. Dayana, no se preocupe. Si esto ya, después de esto ya se acaba todo. Ya. La otra pregunta que tengo. La otra pregunta, empezamos como 10 para las 12. ¿Qué quiere decir que las potencias tengan exponente racional? Fue la segunda diapo y les dije lo que era un exponente racional. Que tuviera un exponente de fracción. Que tuviera un exponente que pueda reescribirse como una fracción súper. Ya, recordaban las propiedades de las potencias, esa multiplicación de potencias de igual base y distinto exponente, había que mantener la base y sumar los exponentes. Eso lo recordaban. O cuando teníamos distintas bases y mismo exponente. Yo sí, pero como siempre me enredo. Ya, sí. Sí, por eso lo estudiaron el año pasado. Finalmente, ahora, ¿podrían calcular la siguiente potencia con exponente racional? Entonces, tengo potencia con exponente racional, lo transformo a raíz. ¿Cómo harían eso? Pónganme en el chat el resultado final. Ya, y el resultado final, ¿puedo calcular esa raíz que me están diciendo? ¿Ah? Hay olor a comida. Hay olor a comida ahí. Mira, abre y huele. Oh, qué rico. Bueno, sí, es rico, ¿no? Te dije, pon, ¿y el gorro? Antonella, todos queremos almorzar. Atrás tuyo. Rico. Qué rico el olor a comida, ¿cierto? Ya. Ya, perfecto. Ya, ¿cómo reescribo esta potencia? ¿Cuál sería mi índice de mi raíz? 3, perfecto. ¿Qué me queda dentro? 27, elevado a 1, que es 27. ¿Cuál sería la raíz cúbica de 27? ¿La podré calcular? ¿Será un valor exacto? 9. No. 9 No, por no, 9, 81, y por 9, 703. 3.
3. 3. 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. 27, 3. Entonces, acuérdense siempre, el índice de la raíz al denominador, ¿sí? O el denominador al índice cuando pasan de potencia a raíces. Si les sale ese verdadero y falso de potencia igual raíces en el forms, empiecen siempre por la potencia porque es más fácil. Y lean bien lo que les preguntan. Ya, chiquillos, ahora podemos irnos todos a almorzar porque tenemos mucha hambre.